Hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento a Socajas por esta invitación, a Adriana y a todo su equipo por haberme traído y a ustedes por estar aquí oyéndome. Voy a desarrollar un tema que digamos ha sido obsesivo para mí, dentro de mi familia. Siempre hemos estado como muy preocupados por el tema de la inmigración, que yo creo, por lo menos desde el punto de vista jurídico, que ha sido de los temas peor tratados en el país. Uno se da cuenta que el abogado hasta hace muy poco se preocupaba por la inmigración. Antes no. Otras disciplinas de las ciencias sociales sí se interesaban mucho por el tema de la inmigración, los abogados no, y es una de las columnas vertebrales. En Argentina, en Chile, en Brasil, es una temática que siempre se estudia, digamos, en términos jurídicos, pero nosotros nunca la hemos estudiado. Yo, a partir, digamos, de esa preocupación, escribí un libro sobre historia de la inmigración en Colombia en el siglo XIX y una parte del siglo XX. Ahí he seguido pues investigando, quiero sacar una segunda edición, si logro agotar la primera, cosa que es difícil, ¿no?, en este país. Pero pues ya tengo, digamos, he recolectado mucha información sobre el tema, que es lo que quiero comentarles el día de hoy. Estoy sentado, no estoy parado, porque bueno, tuve un accidente hace muchos años y el año pasado me dio COVID y quedé peor, y entonces estoy un poco más chueco. Entonces, si camino de pronto me caigo, y para no ser el ridículo, pues tengo que estar sentado. Pero estamos en confianza, ¿vale? Entonces, hecha esta introducción, el tema de la inmigración en Colombia, pues yo pienso que uno tiene que empezar a desarrollarlo sin ser un experto por la inmigración de lo que hoy son nuestras poblaciones indígenas. Yo leí un libro del presidente Kennedy, se llama Una nación de inmigrantes, un libro que me cambió la perspectiva, bueno, en todo sentido. Yo no sé ustedes qué perspectiva tenían de Kennedy o qué perspectiva tienen de Kennedy. Yo le tenía mucho fastidio. Kennedy me parecía una persona frívola, fue buen mozo, millonario, una cantidad de mujeres. Uno dice, no me interesa el tipo, envidia claramente por la situación, pero me di cuenta que Kennedy era un tipo muy inteligente. La verdad, yo lo descubrí tardíamente. Su tesis de pregrado me dejó absolutamente impactado, que es un análisis de la situación de rearme inglés antes de la Segunda Guerra Mundial, la comparación con Alemania, cómo Alemania se rearma hasta los dientes y los ingleses se duermen. Y después le leí este libro de Una nación de inmigrantes, y Kennedy dice algo que me puso a pensar, y es que todos somos inmigrantes, aquí todos llegamos en algún momento o en otro. Y nuestros indígenas pues llegaron, y tenemos ya datos bastante fidedignos, hace más o menos 14.000 años. Y ese es un dato que no es mío, es de un gran antropólogo de la universidad donde trabajo, del profesor Langebeck, que sacó su último libro. La historia de Colombia es una historia gigantesca, más de 14.000 años de historia, y fíjense ustedes, la presencia europea es una parte mínima dentro de esos 14.000 años, ¿sí? Nuestros indígenas claramente tienen un origen asiático, eso es absolutamente indiscutible, y eso hace que cuando nosotros, un poco en mi caso personal, me pasó el año pasado, antes de que me diera el COVID, me hice el examen de ADN y yo estaba feliz pues por la estimación étnica que sale ahí, que salen unas vainas que uno nunca se espera, claramente. Porque pues venimos en estas familias colombianas, todos queremos ser nobles, ¿no? Buen mozos, y no somos eso, entonces sale un porcentaje indígena, importante, y además indígena de Suramérica y de México y Centroamérica.
digamos, yo me puse a armar el ADN, con el ADN una especie de árbol genealógico como para entender de dónde venía, y pues las explicaciones de la familia es que básicamente eran los mejores amigos de Miguel de Cervantes y no hay ningún indígena, pero pues uno se da cuenta que la vaina va por otro lado. Y estos indígenas, pues probablemente los primeros que llegaron por el estrecho de Bering cuando estaba congelado, pero otros llegan navegando por el Pacífico. Indiscutiblemente hay semejanzas, uno las puede encontrar entre los muiscas y los japoneses, alguna semejanza hay, eso es indiscutible, en palabras, ¿no? Y obviamente en el fenotipo, creo que eso es absolutamente claro. Y es importante mencionarlo, que son los primeros que llegan, son los que se afianzan en el territorio colombiano y son los que van a recibir, digamos, el embate de la inmigración europea. Los europeos llegan acá, se encuentran esto, yo creo que de una manera milagrosa, esa expresión que ellos usan, ¿no?, de que se produjo un descubrimiento, pues fue un descubrimiento para ellos, que eran literalmente unos pueblos que vivían en la noche eterna, ¿no?, degollándose unos a otros, y pudieron navegar y llegaron acá y descubrieron un mundo que no se imaginaban. Pero no creo que para nosotros haya sido un descubrimiento desde la perspectiva indígena. Y los europeos vienen a dejar sus genes y pues obviamente llega una cantidad de grupos europeos importantísimos, obviamente los españoles, pero pues España, cuando ellos llegan acá, no es lo que entendemos hoy que era España, ¿no? Era una serie de reinos ahí medio pegados con babas unos con otros. Nosotros mayoritariamente descendemos de castellanos. En el caso colombiano y de otros países de Sudamérica, obviamente hay algo de población vasca, hay algo de población andaluza, vamos, que es algo que se ha estudiado mucho aquí en Cartagena. La migración andaluza en la colonia fue importantísima, que uno lo puede ver en el lenguaje, ¿no? El lenguaje nuestro tiene mucha similitud como, con la forma que hablan los andaluces. Hay poca migración catalana, que uno puede hacer reflexiones, que cuál será mejor, si hubieran llegado más catalanes o más castellanos. Pues yo creo que nos tocó de lo peorcito, son los castellanos, ¿no?, una parte bastante agreste de España, con un carácter muy recio, ¿no?, que dejan un poco que desear en muchos aspectos. Vienen también extremeños, zonas muy pobres de España. Ahora, vienen portugueses, y es algo que nosotros no tenemos muy documentado, y creo que es algo que vale la pena que nosotros mencionemos aquí, porque, pongamos, los portugueses tuvieron un papel importantísimo en el caso de Cartagena. Y les recomiendo, si no lo han leído, es el libro del profesor Alfonso Múnera, que desde mi perspectiva es el mejor historiador colombiano, es un historiador afro, que se llama Independencia de Colombia, Olvidos y Ficciones. Y es una historia de Cartagena básicamente desde el siglo XVI hasta 1830. Obviamente amparado en historiadores de la Universidad del Valle, como María Cristina Navarrete, que nos cuentan que en Cartagena había una gran cantidad de portugueses. Y que estos portugueses en Cartagena eran de origen, mejor, de religión judía, ¿sí? Eran estos judíos conversos, judíos que se convertían a la fuerza al catolicismo, que eran llamados los marranos, porque seguían profesando su religión judaica. Y un dato que es muy importante: los grandes asientos esclavistas de Cartagena, que Múnera nos cuenta que es el puerto más importante en materia de esclavos de toda la América española, por encima de La Habana, que es algo que me pareció impactante, y los dueños de ese negocio eran los portugueses, que algo que aquí no tenemos ni la menor idea. Ahora, es impactante en todo este argumento de Múnera
cómo nos plantea que Cartagena es una ciudad multicultural, que hoy lo vemos, creo que para nosotros es claro, pero existe este lugar común de decir que Cartagena era la ciudad más blanca del país, ¿no? Gobernada por una élite absolutamente española y conformada mayoritariamente por blancos, cosa que no es así. Múnera nos muestra el papel de los portugueses, nos va a mostrar el papel de otras migraciones, los franceses, los holandeses y por supuesto la llegada de los esclavos. La llegada de los esclavos que va a marcar lo que es Colombia, lo que es América Latina, porque creo que hay una diferencia ahí frente a otros lugares. ¿No? Esta esclavitud que nos han descrito acá de manera muy intensa, yo lo único que añadiría es que me parece a mí la cosa más repugnante del mundo, pero también es de las más antiguas, que los hombres esclavicen a otros hombres. Y probablemente lo hacen por un ánimo de reconocimiento, de sentirse la persona que tiene poder, de poder someter a otra. Es algo que reconforta muchos de los egos de los seres humanos, que me parece una situación aterradora. Y algo que no se comenta, y es que la fundamentación de la esclavitud estaba en la religión. La esclavitud africana la fundamentan los españoles y los portugueses en el Antiguo Testamento. Y ellos se van, bueno, y también los holandeses, los franceses, los ingleses hacen lo mismo, cogen los mismos versículos del Génesis, del diluvio universal, ¿no? Entonces Noé salva a la humanidad y nos dice el Génesis que obviamente en ese diluvio tan berraco Noé estaba aburrido y una noche pues le da por tomarse unos tragos, se emborracha y viene un nieto y se burla del Noé borracho. Entonces Noé lo maldice porque este es Canaán, un hijo de su hijo Cam, que era de tez oscura, y básicamente le dice que tendrá que ser esclavo, tendrá que trabajar con el sudor de su frente para el resto de su familia. Hay una versión un poco más descarnada de este cuento y la encuentran en los rollos del Mar Muerto que aparecen por allá en 1948 en Israel, en lo que se llama el Génesis Apócrifón. Entonces nuestro amigo Noé se emborracha, pero viene su nieto y lo capa. Claro, entonces, obviamente, cuando el abuelo termina capado, lo primero que hace es maldecir al nieto y ahí se genera esa maldición que, pues, fíjense ustedes el contenido que tiene. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que los españoles van a fundamentar la esclavitud en este mito, porque esto no es nada distinto a un mito hebreo. Y esto cambia en 1821, pero van a seguir fundamentando esa libertad de vientres que se presenta en el Congreso de Cúcuta con un versículo del Nuevo Testamento. Yo, pues particularmente no soy una persona muy ligada a la Iglesia Católica, sí fui muy formado en una tradición católica, pero soy muy crítico porque pues el gran sustento de la esclavitud fue la religión católica y la Iglesia creo que no hizo mucho para que la cosa fuera diferente. Uno encuentra pues un San Pedro Claver que ayudó a que la cosa fuera distinta, pero fíjense, no termina siendo muy convincente. Ahora, ¿qué pasa? Esto es muy interesante de mirar con nuestros indígenas y los afro y los españoles. Que es lo que pongo aquí, el 2.2, que fue, esta es mi tesis de doctorado, que publiqué aquí en Colombia con el Externado Colombia ya hace bastantes años, 15 años. ¿Qué es el vivir en policía? El vivir en policía, fíjense ustedes, es la preocupación de los españoles por occidentalizar, diríamos en términos de la época, por cristianizar a la fuerza a indígenas y a afros. Y es bien interesante, porque fíjense, los españoles piensan que los indígenas son unos niños, lo que en términos jurídicos nosotros llamamos unos incapaces relativos.
Y esa concepción de que el indígena es un niño llegó a subsistir en Colombia hasta 1996. Una cosa que a uno no le cabe en la cabeza. Entonces, cuando estamos en presencia de un niño, de un incapaz relativo, ¿qué necesitamos? Un tutor, alguien que vele por los intereses de ese incapaz. Y ahí vuelve y entran en juego los curas de la Iglesia Católica, porque van a ser los tutores de los indígenas. Y le van a entregar a los curas, a los indígenas, para que los cristianicen a la fuerza en las llamadas misiones religiosas, que siguen existiendo. Las misiones es el principal motor de los procesos de evangelización en América Latina, pero esto se hizo pues a la fuerza, diríamos a las patadas. Y cuando se produce la independencia, fíjense ustedes, esto no cambia. Ustedes pueden ver todas las constituciones del siglo XIX y ninguna cambia la concepción de que el indígena es un niño. Y aparece la Constitución del 91, esto no cambia. Es una sentencia del doctor Carlos Gaviria, cuando fue magistrado de la Corte de 1996, que decide declarar inconstitucional unos artículos de la Ley 89 de 1890 que catalogaban al indígena como un niño. Y algo que es fascinante es que los españoles también en esa misma Ley 89 de 1890 consideraban, los españoles, nosotros los colombianos considerábamos con la idea española que los indígenas, además de ser unos niños, eran unos salvajes y unos bárbaros. Entonces uno dice, pero ¿cómo es la vaina? Son unos niños salvajes y bárbaros, o sea, un sancocho espantoso. Y esa concepción de que el indígena es un salvaje y un bárbaro subsistió en Colombia hasta el 2017. Nuevamente la Corte Constitucional, con ponencia de Luis Guillermo Guerrero, la que tumba esos artículos por inconstitucionalidad. Entonces, eso explica mucho del racismo colombiano y de este comportamiento de unos inmigrantes, unos aparecidos, estos españoles, montan todo un imaginario, y lo que me llama la atención a mí es que el imaginario no cambia. Entonces, fíjese, a nuestros presidentes, que son muy malos académicos, muy malos historiadores, pues les encanta decir que Colombia es la democracia más antigua de América Latina. Entonces tenemos una idea muy sugestiva de lo que es una democracia, porque estamos con un grupo humano importante, los indígenas, que son considerados unos niños hasta el 96 y unos salvajes y unos bárbaros hasta antes de ayer. Una vaina que yo siempre resalto. Y los afro, pues son considerados unos bienes muebles. No termina habiendo ninguna diferencia entre una silla y un afro. Ese es el fundamento de la esclavitud, que es aterrador. Claro, como decían ayer, la esclavitud se acaba en 1851, pero los afro pues ya no van a ser considerados unos bienes muebles. Uno encuentra algunos afro con posicionamiento político en el siglo XIX colombiano, como el famoso Negro Robles, un afro que puede estudiar Derecho en el Rosario, cuando el Rosario era liberal, que fue claramente en el siglo XIX, no ahora. Pero son casos absolutamente esporádicos, ¿no? Que es algo que llama la atención. Ahora, en términos jurídicos digamos desde las ciencias sociales, hay algo que a uno casi no le cuentan, y es, se acaba la esclavitud y cómo es la contratación de los afro. Fíjense ustedes, en Colombia no existe el derecho laboral sino a partir de 1930. Antes no había derecho laboral. Entonces se seguían, digamos, las reglas del derecho romano bajo lo que se llamaba el contrato de arrendamiento de servicios, que hoy es más o menos, palabras más, palabras menos, una prestación de servicios. Pero eso no aplicaba para los afro. Para los afro aplicaban los conciertos. Y los conciertos no eran regulados, fíjense ustedes, por el Código Civil, sino por los códigos de policía. Seguimos una concepción de ponerlos a vivir en policía, de someter a los afro. Y eran una especie de contratos entre un patrono y los afro, completamente leoninos, obviamente para el patrono, y que tenían cláusulas como estas. Si un afro no iba a trabajar, podía ser detenido 72 horas.
algo completamente loco. Y uno dice procesos de constitucionalización, de aparente creación de democracia liberal, fíjense que no se ven por ningún lado. Y uno comienza a buscar, ejercicio que yo hice, y estos conciertos justamente dejan de existir en Colombia más o menos en la década del 20. Hay una coincidencia con la llegada del derecho laboral. Entonces, cuando a mí me dicen que la esclavitud se acabó en 1851, digo, yo no me lo creo. Porque fíjense, esta idea de los conciertos es una forma de esclavitud muy clara. Y es un planteamiento bastante, pero bastante colonial. Ahora, es interesante, cosa que han documentado muchos historiadores del Pacífico colombiano, cómo, sobre todo allá en la costa pacífica, este fenómeno de las misiones religiosas que se había presentado con los indígenas se presenta con los afro. Y es fascinante de contar, porque es en la época de las dictaduras conservadoras, que ya vamos a hablar de eso, que el gobierno de Mariano Ospina, por ejemplo, decide hacer misiones religiosas en el Pacífico colombiano con un único propósito, y es convertir a los afro del liberalismo al conservatismo. Esa es la forma de civilización, fíjense ustedes, que tienen los conservadores colombianos a mediados del siglo XX. Yo no sé si ser conservador será ser civilizado, no les dejo a ustedes esa inquietud. Vengo de una familia materna ultraconservadora y no sé qué tan civilizada sea, no me parece muy civilizada, pero les dejo a ustedes esa duda. Ahora, en la colonia hay algo que me parece interesante que comentemos acá, y es la migración alemana, ¿sí? El emperador, bueno, en ese momento no el emperador, el que será Carlos V, se endeuda con unos banqueros alemanes, los famosos Belzer y Fugger, como decía Germán Siniegas, los Belzares y los Fúcares, y ellos le financian la compra de la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Y la contraprestación es que vengan conquistadores alemanes a nuestro país y a Venezuela. ¿Y qué me llama la atención? Que son conquistadores alemanes protestantes. Nadie ha dicho nada sobre eso. Estamos en la colonia, un estado absolutamente religioso, con persecución de otro tipo de religiones, pero permitimos que vengan los primeros protestantes al país y van a ser conquistadores, que entran por Venezuela, digamos, en el caso de Ambrosio Alfinger, creo que es el más famoso, el que funda Maracaibo, y entran a nuestro país. Por eso es que Federman termina en Bogotá tropezándose con Jiménez de Quesada y con Belalcázar. Pero es una empresa, digamos, no muy duradera en el tiempo, pero que yo sí creo que dejó cierta raíz, y que por eso creo que era pertinente que yo se los mencionara. Se produce, fíjense ustedes, la mal llamada independencia, como les comentaba, y ahí vamos a tener una presencia en las guerras de independencia de una legión extranjera de irlandeses, donde está O'Leary, que fue muy famoso, Jaime Rook, Ruperto Hunt, y muchos de ellos dejan nuestros genes por aquí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, en Antioquia creo que hay algo de eso, que uno puede encontrar descendientes de estos señores de la legión extranjera, que una historiografía tradicional nos los presenta como unos lores, pero en realidad creo que eran unos trogloditas, pero pues sí, nos ayudaron a independizarnos de los españoles. Ahora, llegamos a la que me parece a mí la etapa más interesante del siglo XIX para estudiar el tema de la inmigración, que es el liberalismo radical, que uno lo puede catalogar de 1850 a 1886, obviamente hay unos interregnos, el gobierno de Ospina y otra serie de cosas ahí, pero en términos inmigratorios, los radicales se marcan en el proceso de civilización versus barbarie.
Este proceso es un proceso muy ligado a América Latina, es un proceso de vasos comunicantes. Civilización versus barbarie viene de la literatura argentina, de Domingo Faustino Sarmiento, su libro El Facundo. Domingo Faustino Sarmiento es un político argentino que está exiliado en Estados Unidos, huyendo de la dictadura de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, en Argentina, y conoce el fenómeno de los norteamericanos de comenzar a traer inmigración y de aniquilación de la población aborigen. Ese genocidio que se produce en Norteamérica es absolutamente aterrador. Y eso le encanta a Domingo Faustino Sarmiento. Y él se devuelve a América Latina y al primer país que llega es a Chile, donde promueve este proceso de civilización versus barbarie. Civilización es lo que llaman los antropólogos, vamos a traer sangre blanca para blanquearnos. Pues porque no nos gusta lo que somos, tenemos que blanquearnos, podemos parecer suizos porque no nos gustan nuestras abuelas indígenas ni afro. Esa es básicamente la gran problemática de América Latina. Chile tenía afros, Argentina tenía afros, que uno hoy es algo que se desconoce completamente. Los afros en Argentina subsisten hasta mediados del siglo XIX. Y en Chile hubo afros, en Bolivia hay afros, y la única forma hoy de determinar eso son los exámenes de ADN. Que la Universidad de Chile hizo ese estudio del ADN de los chilenos y para vergüenza de la élite chilena no salieron tan alemanes como ellos creían, sino le salieron los genes que no les gustan, ¿no? Los genes indígenas, genes afro, pues para generarles esta bronca, porque el discurso obviamente no cuadra. Y entonces Domingo Faustino Sarmiento le propone a los chilenos la aniquilación de los grupos indígenas y la traída de inmigrantes. Los chilenos a partir de ahí van a comenzar a desarrollar su política de inmigración y creo yo en lo que era el norte del país, pues que era mucho más chiquito de lo que es hoy, logran una aniquilación de los grupos indígenas, pero en el sur no. Hasta el momento no han podido, tienen una relación horrible con los indígenas mapuches o araucanos del sur del país, porque es un grupo, realmente creo que son los mejores guerreros con que se pudieron encontrar tanto los españoles como un país republicano de América Latina. Es decir, tenían tanto peso, es una de las vainas que leía yo hace poco, los araucanos llegaron a ser tratados con la corona española y tratados con el Estado chileno, o sea, donde el Estado chileno los reconocía como una nación distinta a la nación occidental. Yo pues tengo familia chilena, pero claramente es de extrema derecha, pero no sé si ustedes vieron que se hundió el proyecto de constitución y una de las cosas que no aceptó Chile es que Chile se le catalogara como un estado plurinacional. Y a mí sí me llama la atención que yo veo noticias chilenas por lo menos media hora al día y la pedagogía para esa nueva constitución no explicaba esto que les estoy contando. Y es que el Estado chileno, por lo menos hasta 1860-70, reconocía como una nación dentro del Estado chileno distinta a la nación de origen europeo, a los indígenas mapuches. Creo que no es algo del presidente Boric y sus amigos, que son unos comunistas descarriados, como les llaman, sino que fíjense, esa es la realidad y están los tratados. Pero aquí nos quejamos que somos muy malos en historia, creo que a los chilenos les va peor, indiscutiblemente. Y Domingo Faustino Sarmiento se va para Argentina, será presidente argentino y es el que va a fomentar el gran proceso migratorio en Argentina. Y es el que va a cambiar, digamos, la conformación de lo que va a ser Argentina. Argentina, el 66% de su población tiene genes de origen italiano, que es
bastante, pero bastante significativo. Recibieron 2 millones de italianos en la segunda mitad del siglo XIX, 1 millón de españoles, 800.000 alemanes, casi 1 millón de franceses. Casi 1 millón de franceses. Los argentinos logran hacer un exterminio de las poblaciones aborígenes en el sur del país, pero no en el norte. Y a mí este es un cuento que me parece que hay que contarlo. Los argentinos, que son tan racistas, que tienen una población menor que la colombiana, pero tienen el mismo número de indígenas que nosotros. Y los tienen escondidos allá en la frontera norte, con Paraguay y sobre todo con Bolivia, que ellos despectivamente los llaman los cabecitas negras. Los cholos. Cholo Simeone, los que les gusta el fútbol, que uno entiende, no, claro, es una cosa completamente despectiva. Y estas ideas llegan a Uruguay. Y Uruguay sí va a generar una aniquilación del grupo indígena mayoritario, que es los indígenas charrúas. Y hoy, para que uno pueda detectar en Uruguay que tuvieron ancestros indígenas, hay que hacer el ADN. Pero el ADN, la etnia charrúa, sigue saliendo a día de hoy, lo que muestra pues la pervivencia de eso. Al contrario de lo que pasa con Chile y Argentina, Uruguay va a ser mucho más receptivo con los afro, probablemente por la cercanía con Brasil. Entonces uno ve una convivencia bastante amigable entre afros en Uruguay con las otras etnias. Por ahí leí, que yo creo que tiene mucho de cierto eso, que uno de los principales elementos en el tango es la influencia afro, que por supuesto los argentinos no aceptan, pero pues creo que es importante de mencionar. Entonces los liberales radicales traen esas ideas acá y son los que van a promover el proyecto inmigratorio más fundamentado en el siglo XIX colombiano, que tiene, digamos, 2 vertientes. Una primera vertiente de blanqueamiento. Vamos a blanquearnos, nos avergonzamos de lo que somos. Y una segunda vertiente de mano de obra, que esa no nos la cuenta. Y empecemos por ahí. Los radicales proponen la traída de afros de Mozambique, porque tenían la idea que trabajaban más que nuestros afros y cobraban menos. Fíjense qué cosa tan interesante. Y quieren traer chinos, porque claramente dicen, trabajan más, se reproducen menos que los afro, ¿sí? Y nos salen mucho más baratos. Y estos chinos llegan a Colombia. ¿A dónde? A Panamá. Y son los que hacen el ferrocarril de Panamá para unir el Caribe con el Pacífico. Y es tan importante el aporte chino en Panamá, los panameños les hacen un monumento y el barrio chino de Panamá llega a ser el segundo o tercero más grande de América después del San Francisco y el de La Habana. Para que ustedes se hagan una idea de eso, y que es algo que nosotros no entendemos porque al resto del país los chinos no llegan, pero son traídos como mano de obra. Ahora, esa inmigración china termina siendo bastante inferior a la que, por ejemplo, se produce en países como Perú, que son traídos como mano de obra en el siglo XIX. Y la inmigración blanca, creo que la más importante es la inmigración alemana, que llega al estado de Santander, que cubría lo que es Santander y norte de Santander. Mucha de esa inmigración entra por Venezuela. Y la figura aquí paradigmática es Geo von Lengerke, que está muy bien narrado por la literatura colombiana, la novela La otra raya del tigre. Pues un personaje real, ¿no? Un emprendedor, un aventurero, con claramente unos problemas muy serios de alcohol y sexuales. Obviamente dejó 900 hijos ahí que uno encuentra en Santander, gente de apellido Lengerke y otros no de apellido Lengerke, pero con un fenotipo completamente alemán. Él logra promover la llegada de alemanes y van a llegar bastantes familias alemanas y solteros a Santander.
y van a estar allá hasta más o menos 1870, un poquito antes, cuando tienen un problema con unos artesanos y eso ocasiona que hay un muerto, que los alemanes se vayan de Santander. El proyecto radical de la inmigración fracasa, y fracasa por una multitud de factores. La primera, creo yo, el orden público, que siempre ha sido un problema gigantesco para Colombia. También la geografía, el clima. Ellos no entendían muy bien lo que hacían. Aquí en la Sierra Nevada trajeron unos escoceses, se murieron todos. No tenían ni pies ni cabeza, no entendían bien, la cosa. Pero creo que sí fue el proyecto más interesante. Y fíjense, como reacción a eso aparece el proyecto de la regeneración. La negra noche ultraconservadora colombiana de 1886 a 1901 hace una nueva constitución. Colombia regresa a la Edad Media, eso es indiscutible. Tiene como figura central a Miguel Antonio Caro, una persona de origen bogotano y que siempre se vanaglorió de nunca salir de Bogotá. Yo digo, era el tipo más provinciano del mundo. Sí, que los conservadores lo pintan como un tipo universal. Yo tengo mis dudas serias frente a eso. Y Caro se opone a la inmigración no católica. Entonces él dice, no pueden venir ingleses porque son protestantes, alemanes tampoco porque son protestantes, los franceses son revoltosos, los italianos son anarquistas. ¿No le servía a nadie? No, sí le servían los campesinos católicos españoles. Y como era de prever, vinieron dos, nada más. Y Caro, que era un tipo absolutamente clerical, se le ocurre una vaina que va a marcar lo que es Colombia, y es traer la inmigración de las comunidades religiosas españolas. Nosotros tenemos una inmigración, si hacemos el comparativo con Argentina, es aterrador. Aquí vinieron curas y monjas. Claro, muchos de los que estamos aquí descendemos de esos curas y esas monjas, evidentemente. Pero es algo que a mí sí me interesa comentar, ¿no? Porque uno dice, ¿cuál es el aporte? De pronto en materia educativa podemos tener una discusión ahí, pero no es así como tan contundente. Viene la hegemonía conservadora, más o menos desde el fin de la Guerra de los 1000 días, la podemos llevar hasta 1930. Afortunadamente ya no somos tan ultraconservadores, abrimos nuestras fronteras, uno comienza a ver la llegada de sirio-libaneses, ha sido tan importante en el Caribe colombiano, tan importante, la llegada de palestinos, la llegada de turcos, todos esos grupos se englobaban en lo que aquí en el Caribe llamamos turcos. Digo porque mi familia materna es de aquí, pero pues que eran personas que pertenecen al Imperio Turco y que tienen otro tipo de nacionalidades, pero que tienen una presencia muy importante hasta el día de hoy. Ahí podemos ver llegada de judíos sefarditas, que llegan a través de Curazao y que van a marcar mucho de lo que es el Caribe colombiano. Indiscutiblemente, ciudades como Barranquilla va a ser la gran receptora de esos judíos sefarditas, y llega la colonia italiana, que lo mismo, va a marcar al Caribe colombiano y que va a crear una distinción frente al resto del país. Y viene la República Liberal, que el contraste con el liberalismo radical es absolutamente impactante. ¿Por qué? Bueno, venimos de 50 años de gobiernos conservadores, la verdad no muy buenos para el país. ¿Por qué? Porque perdimos Panamá. Si Colombia no se vuelve federalista, no se vuelve centralista y deja de ser liberal, se vuelve conservadora y centralista, por eso perdemos Panamá. Así de sencillo. Si nosotros hubiéramos seguido siendo federales, Panamá no se hubiera ido de Colombia. La capitalidad bogotana es muy asfixiante, indiscutiblemente. Entonces viene la República Liberal y uno piensa que estos son unos tipos de puertas abiertas, y resulta que no son unos tipos de puertas abiertas. Aquí tenemos una figura central, que es el doctor Luis López de Mesa, un personaje eminente dentro de la cultura antioqueña,
pero que claramente es una persona xenófoba y con unos prejuicios, diríamos, raciales y políticos muy importantes. Tenemos en primer lugar el tema de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, esta barbarie entre izquierda y derecha que causó 2 millones de muertos, que creó un exilio gigantesco. Colombia es de los países de América Latina que le cierra las puertas a los exiliados españoles. Y uno se dirá, ¿eran importantes los exiliados españoles? Claramente eran importantes, ¿sí? Fíjense, a México llega un número muy, pero muy significativo de emigrantes españoles huyendo de la guerra que cambia y renueva el sistema educativo mexicano. Que hacen de la UNAM, bueno, según el ranking de ayer, la segunda universidad pues, más importante, porque era la primera de habla española, que eso está, Carlos Fuentes lo cuenta en su antepenúltimo libro, En Personas, tiene un capítulo de agradecimiento a esos inmigrantes españoles. Al caso colombiano permiten que entren algunos, yo aquí les pongo algunos nombres, empecemos de atrás para adelante. José Rafael Banús es el padre de la química en Colombia. ¿Por qué? Porque es un químico y en Colombia la química estaba ligada a la medicina. Y él llega a Bogotá, en la Universidad Nacional, y crea la primera facultad de química y tiene la oposición de todos los médicos bogotanos porque perdían el monopolio de lo que era hacer remedios, indiscutiblemente. José de Recasens, bueno, ahí me equivoqué, me puse Recasens, que yo lo vi en televisión cuando estaba niño, que mi mamá le decía Recansón, el pobre profesor Recansón, que era un astrónomo, un tipo importantísimo. Y en términos jurídicos, José María Ots, Capdequí, que es el que crea la historia del derecho en Colombia en términos modernos, profesor del Rosario y profesor de la Nacional. Y viene la temática de la Segunda Guerra Mundial. Y el profesor López de Mesa tiene un papel horrendo aquí, porque es un antisemita. Y se van a crear una serie de requisitos imposibles de cumplir para que personas que están huyendo de las persecuciones de la extrema derecha europea, ¿sí?, los pudieran satisfacer. Esto está narrado en una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Lina Leal Villamizar, que el libro se consigue, igual se puede bajar por internet la tesis, es fascinante de leer, porque nadie sabía esto. Entonces se le cobra a cada judío hombre que quiere entrar al país 1.000 pesos de 1940, que terminan siendo 25 millones hoy. Y por cada mujer y por cada niño se les cobran 500 pesos. Eso explica que hayan llegado muy pocos judíos a Colombia, pero con todo eso llegaron judíos que han cambiado el país. Yo lo creo, estos no son de origen sefardita, son de origen askenazita, pero bueno, no, los judíos que entran, Kalmanovitz, Wasserman, que creo que han sido fundamentales, Salomón Lerner. La librería más importante de Bogotá es la Lerner, acaba de morir este año don Salomón, una persona que aportó muchísimo a la cultura colombiana. Y traigo aquí dos nombres, bueno, otra vez volví a embarrarla, es Hans Kelsen y Stefan Zweig, como ustedes ven, manejo muy bien el teclado del computador. Kelsen es un gran jurista, es el padre del concepto de corte constitucional en Europa y pide venir a Colombia y no lo deja entrar por ser judío. Algo increíble. Y Stefan Zweig, gran escritor austriaco de origen judío, íntimo amigo de Germán Arciniegas, que es uno de los patriarcas, fíjense ustedes, de la República Liberal, y no dejan entrar a Zweig a Colombia. Zweig termina exiliado en Brasil, donde por el desespero de las victorias nazis termina suicidándose en la ciudad de Petrópolis. Y personas que hubieran cambiado mucho de la parte intelectual colombiana, sin lugar a dudas. Y que los liberales, digamos, se avergüenzan de eso. Y viene, yo creo, lo que es el gran lunar acá, son los campos de concentración que se crean
para los inmigrantes en la República Liberal. Los norteamericanos dan la orden de meter en campos de concentración a la población alemana, italiana y japonesa. Y nosotros, de alguna manera, vamos a acatar eso, vamos a crear 2 campos de concentración en Colombia. El primero en Fusagasugá, el famoso Hotel Sabaneta. Esto está descrito por la literatura colombiana. Juan Gabriel Vázquez, su novela Los Informantes, lo cuenta. Y otro en Cachipay. El de Fusagasugá, pues era un campo de concentración muy a la colombiana, una especie de hotel, era una finca con piscina, ¿no?, donde estaban los japoneses, italianos y alemanes que podían pagar por estar allá. Y uno puede ver fotos que los domingos hacían asados y las familias de estos inmigrantes vivían en Fusagasugá y había fotos familiares, en vestido de baño, toda la vaina, ¿no?, una vaina muy colombiana. Mientras que el caso de Cachipay sí era algo parecido ya a una cárcel. Los inmigrantes no podían pagar por estar allá. Y de eso no nos dicen mucho frente al comportamiento de los liberales. Me pasé en el tiempo, me voy a tomar 5 minutos, hoy estoy un poco descarado. Quiero rápidamente comentar estos 3 puntos. Las dictaduras conservadoras, y yo empiezo así de tajante. Mariano Ospina Pérez es un dictador, para vergüenza de mi abuela, que era de Sonsón, Antioquia. ¿Y por qué es un dictador? Porque cierra el Congreso de la República. Uno le puede gustar o no gustar el Congreso, pero el que cierra el Congreso se vuelve un dictador. Eso no tiene discusión. Y antes de que se cerrara el Congreso, los conservadores hacen su ley de inmigración, que la hace un sociólogo boyacense, Rafael Bernal Jiménez. Y esto es una oda al racismo, es aterrador. O sea, parece escrito por un nazi, es algo absolutamente repugnante. Entonces, el profesor Bernal Jiménez hace una serie de recomendaciones de quienes no pueden venir. Claro, no pueden venir asiáticos, fíjense la idea que tienen. Consideramos a los chinos y a los japoneses como unos retrasados mentales y que además de todo son feos. Entonces uno lee la exposición de motivos, dice no pueden venir aquí ni de vainas. No pueden venir africanos. Preferiblemente no hay que traer alemanes, ingleses, italianos, españoles. Eso se explica por sí solo. No viene nadie, por supuesto. No viene nadie. Llegamos al gobierno de Laureano Gómez, que es clásico por su xenofobia y por su antisemitismo. Fíjese, de los pocos intelectuales que habían logrado ingresar al país en la República Liberal, muchos de ellos trabajaban en lo que se llamaba la Escuela Normal Superior, en Bogotá, donde se formaban los profesores del país, donde era profesor, por ejemplo, Rudolf Holmes, papá, donde había inmigrantes españoles, donde estaba Paul Rivet, el gran antropólogo francés. Laureano cierra eso, dice que es un nido espantoso de comunistas. Y hay algunos románticos, se van para Tunja y fundan la universidad, la UPTC, en Tunja, como una reminiscencia de la Escuela Normal Superior. Y es característico el antisemitismo de Laureano, que es un dictador porque gobierna sin Congreso y con una asamblea constituyente que le aprueba todo. Eso es importante decirlo. Y llegamos al al general Rojas Pinilla, que era ingeniero, y se crea el primer departamento administrativo de Colombia, que siempre dice, no, el departamento de planeación es el primero, que lo creamos en el 58, no. Aquí, en expresión de fascismo, creamos un departamento administrativo de inmigración que se lo va a dirigir un alemán. Un alemán donde se va a promover la inmigración, sobre todo, es algo que llama la atención, de húngaros y polacos. ¿Qué quiere hacer Rojas Pinilla? Mandar a estas familias húngaras y polacas a los llanos orientales,
que tienen mucha guerrilla liberal y quieren, fíjense ustedes que con los húngaros y polacos pues la gente deje de ser liberal y se vuelva un poquito más conservadora. Y es interesante porque alcanzan a llegar unas 2 o 3 familias que obviamente llegan a los llanos y se achicharran. Si uno viene de Budapest, de Varsovia, de 30 grados bajo cero, se va para los llanos, no tiene nada que hacer allá, pues salen corriendo. Pero fíjense, estos proyectos son los menos conocidos en el país. La inmigración conservadora es absolutamente racista. Es absolutamente racista. Y por eso hay que revivirla. Rápidamente, en la década de los 60 hay un cierto debate por la traída de inmigración. Yo menciono el proyecto de Germán Arciniegas, una persona que a mí me marcó mucho pues, con su lectura. Lo vi alguna vez en la Universidad de los Andes, cuando ya el profesor estaba muy viejo, pero me impactó mucho y él propuso en los 60 la traída de judíos al país, que obviamente no tuvo ninguna acogida. Y lo mismo pasó con Héctor Abad cuando se produce la guerra de Siria, que no se sabe qué hacer con los pobres sirios, todos sabemos esa problemática. Héctor Abad en su columna del Espectador dice, oiga, ¿por qué no recibimos a los sirios? Y todo el mundo le cayó encima, ignorando que tenemos un aporte fundamental en Colombia de la inmigración sirio-libanesa. Es increíble esa vaina, es increíble. Y termino hablando de la inmigración venezolana y con una pregunta: ¿Colombia y Venezuela un solo pueblo? Yo creo que sí. ¿Y por qué creo que sí? Fíjense ustedes, en el año 1999, en diciembre, se hizo una encuesta cuál era el plato nacional de comida en nuestro país y ganó la bandeja paisa. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo? En San Andrés no comen bandeja paisa, en Cartagena tampoco, y toda la vaina. Y se pone uno a ver, ¿y cuál es el plato nacional de comida de Venezuela? El pabellón, que es una bandeja paisa. Y lo que yo digo es, ¿realmente somos tan distintos los colombianos y venezolanos? Yo creo que no. El Caribe venezolano y el colombiano es igual, los llanos son iguales. Sí, la gente del Táchira, de Santander es exactamente la misma cosa. Yo creo que somos el mismo pueblo dividido por malos gobiernos. Aquí termino. Muchas gracias.